clase. Bien, vamos a iniciar o introducir la unidad 5. A todo esto recuerden que la prueba es el próximo martes. El lunes vamos a hacer un repaso ahí de la unidad 2 y 3 para la prueba también. Bien, la unidad 5 vamos a ver comportamiento de un mercado no competitivo. Una empresa monopólica, veremos cuáles son las fuentes de poder de un monopolio. ¿Qué significa que haya un monopolio puro, natural y discriminante? ¿Cuál es la eficiencia y regulación de los monopolios? ¿Y qué se refiere o a qué se refiere en monopsodio la eficiencia y su regulación también? Bien, si alguna de las condiciones de los modelos de competencia perfecta no se cumple, vamos a hablar de monopolio derechamente, de que el competidor es imperfecto, en especial si las condiciones que no se cumplen son las que refieren a la no afectación de los precios en el mercado, de insumos y productos. En el mercado, la competencia imperfecta, la empresa tiene la posibilidad de afectar mediante las decisiones de producción los precios de los factores y los productos, derechamente. El precio entonces es una variable que se va a ver influida, ¿cierto?, por las decisiones de producto, o se fijará el precio de acuerdo a la función de demanda. Ha habido algunos casos en Chile al respecto que no los nombran como tal, pero por una cuestión más semántica, diría yo. ¿Se acuerdan ustedes del famoso tema del confort? De las farmacias, de los pollos, en donde los productores se ponen de acuerdo para cobrar un valor X. Ahí estamos hablando de competencia imperfecta a lo menos, porque son capaces de influenciar o de afectar los precios de venta. Lo mismo se está hablando hoy día y hay un diputado que puso un recurso para que se investigue una posible competencia imperfecta respecto de, o una colusión, respecto de los precios de los materiales de construcción. En lo anterior entonces, el comportamiento de mercados no competitivos quiere decir que el precio es igual a la función de cantidad, donde el precio del producto o insumo en el mercado y Q es el nivel de producción. Como se ha dicho, se puede afectar entonces el precio en el mercado de productos o en el mercado de insumos. Para esto vamos a ver los tipos de mercado en competencia imperfecta. La tabla 1 muestra el tipo de organización en el mercado de bienes. Aquí tenemos una cantidad de empresas en el mercado o en la industria, y en la otra columna tenemos el tipo de competencia imperfecta. Entonces, cuando hay solamente una empresa vendedora, vamos a hablar de monopolio. Cuando existen dos empresas vendedoras, vamos a hablar de duopolio. Y cuando existen varias empresas vendedoras, vamos a hablar de oligopolio. Por otra parte, si se trata de mercado de insumos o precios de compra, existirán las siguientes alternativas de mercado también, por tipo de organización de factores productivos. Una empresa compradora, vamos a hablar de monopsodio. Dos empresas compradoras, vamos a hablar de duopsonio. Y varias empresas compradoras, hablaremos de oligopsonio. ¿Ya? Se presentan además situaciones mixtas, tales como monopolio bilateral, donde un productor es el único proveedor de la industria, es decir, existe un monopolio y un monopsodio. Por poner un ejemplo, y esto creo que lo conversamos en alguna clase, la empresa IANSA tiene las características, o tenía las características de ser un monopolio bilateral, porque primero es el único proveedor en la industria de las semillas de remolacha y de los insumos para la siembra de remolacha, pero además es el único que compra remolacha a quienes la producen o a quienes la siembran. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa que a su vez es monopolio y monopsodio, porque es la única que vende y además que compra. El oligopolio bilateral, varios productores son proveedores de la industria, la cual está formada por varios compradores, y estos tipos de mercados se pueden resumir en la siguiente tabla. Respecto al oligopolio bilateral, donde varios productores son proveedores de la industria, por ejemplo, podemos hablar de las cooperativas. Todos hemos escuchado de la empresa Colún. Colún es una cooperativa de productores de leche de
de la Unión en el fondo, en el sur, por lo tanto ellos son un oligopolio bilateral porque son varios productores los que proveen a la industria. Entonces, en la siguiente tabla vemos el tipo de organización del mercado según los tipos de mercado. Entonces tenemos, por un lado, a mi izquierda, la cantidad de compradores, cuando es uno, varios o muchos, y más a la derecha tenemos la cantidad de vendedores, cuando es uno, varios o muchos. Entonces tenemos, cuando hay un solo vendedor y un solo comprador, un monopolio bilateral. Cuando hay muchos compradores y un vendedor, tenemos un monopolio puro. Cuando existen varios vendedores y varios compradores, es un oligopolio bilateral. Si hay varios vendedores y muchos compradores, en el fondo es un oligopolio puro. Y cuando hay muchos vendedores y un comprador, es un monopsodio puro. Cuando hay varios compradores y un vendedor, varios compradores y varios vendedores, un oligopsonio puro. Y cuando hay muchos compradores y muchos vendedores, estamos hablando de competencia perfecta. ¿Bien? Entonces, si alguna de las condiciones del modelo de competencia perfecta no se cumple, vamos a hablar que el competidor, como ya dijimos, es imperfecto, en especial porque puede generar fijación de precios en el mercado. Entonces, el mercado en competencia perfecta, la empresa tendrá la posibilidad de afectar, mediante sus decisiones de producción, los precios de los factores y productos. El precio entonces es una variable que se va a ver influida por las decisiones de producción, o sea, fijará el precio de acuerdo a la función de demanda. Entonces, la estructura de mercados imperfectos está dada por el número de empresas. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cuando hay una empresa estamos hablando de monopolio. Cuando existen pocas empresas podemos hablar de duopolio, oligopolio, cartel o colusión. Cuando hay muchas empresas podemos hablar de la diferenciación por tipo de producto, en diferenciación en competencia monopolística y competencia perfecta, que el tipo de producto es más homogéneo. Por eso aquí, por ejemplo, en pocas empresas podemos hablar de duopolio, oligopolio o cartel o colusión. En este caso, hoy día está investigándose a las empresas de materiales de construcción más grandes, como son Easy, Construmart y Sodimac, dado que los precios, al parecer, son similares y han ido aumentando. Cuando hablamos de oligopolio, las mutualidades en Chile también son un oligopolio, porque en Chile solamente hay 4 mutualidades que proveen del seguro de accidentes del trabajo y enfermedad laboral a los trabajadores en Chile. La Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral. Por lo tanto, ahí también hay un oligopolio, más allá de que el precio está determinado por ley. Entonces, ¿por qué surgen los monopolios? Según sus orígenes, el recurso clave es la producción de un bien o servicio, ya que es propiedad de una única empresa. El Estado concede a una única empresa el derecho exclusivo a producir un bien, y los costos de producción son causados generalmente por las economías y rendimientos de escala. Esos son los orígenes principales respecto de un monopolio. Entonces, antes de analizar el modelo de monopolio puro, vamos a mirar algunas de las principales causas por las cuales se puede formar un monopolio. Lo primero es por el control de insumos. Dado que es posible que una empresa controle en forma total o parcial los insumos requeridos en la industria, con ello se puede lograr la expulsión de los competidores y por otra parte evitar que otras empresas entren en la industria. En el caso de Iansa, el caso de esta empresa de semillas también, que está principalmente en el sur, que hoy día tiene una especie también de exclusividad con las semillas. Por otro lado están las patentes o invenciones. Las leyes de patentes permiten que las personas o empresas obtengan la exclusividad para la producción de un cierto bien o de producir un bien por algún proceso específico. Este tipo de derecho exclusivo puede llevar fácilmente al monopolio, dado que si tenemos la patente de una invención o de un artículo en particular, podemos evitar que otros entren a ese mercado. Y el monopolio natural, que se da con el tamaño del mercado, que hace necesario el establecimiento de una empresa que produzca en forma eficiente, ¿no? Quiere decir que si el costo medio mínimo se encuentra a un volumen de producción,
que es suficiente para cubrir el mercado, una de las empresas tiende a bajar los precios de producción, aumentando los volúmenes de producción de tal forma de bajar el costo medio. Con esto puede establecer una guerra económica, y lo más probable es que el resultado final sea el establecimiento de solo una de las empresas en una posición de monopolio. Esto se llama monopolio como natural, debido a que el producto de las fuerzas del mercado tienden a la formación de este tipo de organización en forma natural, en el fondo. Y por otro lado, existe también un monopolio regulado, que se logra debido a las franquicias del mercado otorgadas por gobiernos a determinadas empresas a cambio de algún tipo de regulación de ciertos aspectos en las operaciones de mercado. Por ejemplo, limitar el beneficio de la empresa a un rendimiento justo sobre el valor de mercado de su activo. Se puede también controlar el precio, la producción, etc. Tenemos aquí el caso de la producción que está haciendo Sokimich, por ejemplo. Ellos tienen una concesión de alguna manera del Estado respecto de esta situación. Entonces, tenemos por otro lado algunas legislaciones antimonopolio, que son conjuntos de leyes y reglamentaciones destinadas a fomentar la libre competencia en la economía, promueven un mayor bienestar para los ciudadanos, evitan que los agentes con poder de mercado individual o conjunto perjudiquen a la economía o a la libertad económica en el fondo. Entonces, en los mercados en los cuales los vendedores o compradores tienen en cuenta su capacidad para influir en el precio y se establecen los precios por encima del costo marginal de la empresa, hablamos ahí de mercados monopólicos. Las características entonces de un monopolio puro son que hay un vendedor y muchos compradores, que no hay sustitutos cercanos para el bien que se produce en el fondo. Vuelvo al caso de IANSA. IANSA es el único que vende las semillas, por lo tanto no hay un sustituto cercano a semillas de remolacha, independiente de que hoy día se exporte azúcar, pero estamos hablando de la producción en base a la siembra. Cuando hay poder de mercado, o sea, la capacidad de un vendedor de influir en el precio de un bien, por ejemplo, ahí tenemos el caso de la publicidad también. El monopolio no tiene curva de oferta, dado que a diferentes precios puede ofrecer diferentes cantidades de bienes, solo tiene un punto de referencia donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y la empresa productora enfrenta toda la demanda en el fondo, o sea, la demanda del mercado de ese producto es su demanda, como no existen otros oferentes, la demanda que tiene el mercado es la demanda de la empresa. Entonces, la función de ingreso del monopolista, las empresas, como deciden cuánto producir, a objeto de maximizar las utilidades, la producción que es comprada por los consumidores a un determinado precio. Entonces vamos a tener que el ingreso total, que ya sabemos que es igual al precio por Q, y el ingreso medio sería igual al ingreso total dividido en Q, igual al precio. Esa es la curva de demanda. Entonces el ingreso marginal, por otro lado, lo vamos a tener con la derivada simple del ingreso total, dividido en la derivada de la cantidad, que sería igual al precio, más la cantidad por la derivada del precio, dividido en la derivada de la cantidad. Esa es la fórmula matemática, en el fondo, la función matemática de ingreso del monopolista. Y la curva de demanda de una empresa, por ejemplo, cuando el precio es igual a 6 menos Q, lo tenemos en esta forma, con ingreso medio, ingreso marginal, con curvas que están generadas de manera recta, dado el análisis o el resultado del despeje de la función. A distintos precios vamos a tener las cantidades de venta, el ingreso total o los ingresos totales y los ingresos marginales, ingresos medios. La elasticidad de la demanda, con ejemplo de una demanda lineal, ya sabemos cómo funciona. Aquí tenemos entonces que el precio es igual a A menos B por Q, siendo A y B mayores a 0. Tenemos entonces que la elasticidad se sitúa en el tramo elástico de la curva de demanda. Estamos hablando de este sector entonces, que es igual a 1.
¿sí? Ahora, la decisión de producción del monopolista para maximizar el beneficio, ya sabemos que esto se logra con el ingreso total menos el costo total. Estamos hablando entonces que la condición de primer orden es que el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero la condición ya de segundo orden estamos hablando que es la derivada de la maximización del beneficio dividido en la derivada de la cantidad, estamos hablando ya de segunda derivada, que es igual a la derivada del ingreso marginal, dividido por la derivada de Q, y todo esto menor a 0. Aquí tenemos entonces, de manera gráfica, la decisión de producción. Y la curva de oferta del monopolista, como ya se planteó, en el monopolista no tiene curva de oferta, pues la relación entre precio y cantidad ofrecida no es necesariamente 1 a 1, sino que puede ofrecer determinada cantidad a más de algún precio, o alternativamente a un mismo precio pueden existir distintas cantidades que permiten lograr un óptimo. Entonces, la curva de oferta está dada, como vemos en la gráfica, a un mismo precio pueden existir distintas cantidades de demanda, y por otro lado, tenemos el ingreso marginal, el ingreso medio y el costo marginal. Entonces, el monopolista no es precio aceptante, dado que elige la cantidad que maximiza su beneficio, teniendo en cuenta que puede influir sobre el precio, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos que el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero también se puede dar que el ingreso marginal es mayor al costo marginal o es menor, dependiendo de los costos medios y de la demanda con ingreso medio. Entonces, entre monopolio y competencia perfecta, ya sabemos que en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal y tenemos el excedente del consumidor y por otro lado el excedente del productor, que están debajo y sobre el punto de equilibrio, pero en el caso del monopolio el precio es mayor al ingreso marginal, por lo tanto tenemos un excedente del consumidor menor al excedente del productor y además una pérdida de eficiencia, dado que el precio es mayor al costo marginal finalmente. Ahora, el monopolio con beneficios positivos, que es igual a que el ingreso menos el costo sea mayor a 0, vamos a tener que el monopolista puede obtener beneficios extraordinarios a largo plazo, o las rentas de monopolio. Pero por otro lado, hay un monopolio con beneficios nulos, en donde el ingreso total menos el costo total será igual a 0. La empresa estará operativa entonces si a corto plazo el precio es mayor o igual al costo medio variable, y a largo plazo si el precio es mayor o igual al costo medio total. Un ejemplo de beneficio máximo entonces, en Q10 las pendientes del costo total e ingreso total son iguales. Si el precio fuera 30 y la cantidad fuese 10, tenemos entonces que el ingreso total sería de 300, el costo medio sería de 15, y el costo total, que es igual al costo medio por Q, sería 150. Entonces, en ese caso, los beneficios respecto de ingreso total menos costo total sería de 150, que es igual a 300 menos los 150 que teníamos de costo total. Entonces vemos que gráficamente tenemos los 150 a 10 unidades y 300 respecto de costos y utilidad. Por lo tanto, los beneficios los tenemos de acuerdo a la curva que está en rojo. Y el beneficio máximo está, por supuesto, a 10 unidades con el costo total de 150. Entonces, en el corto plazo puede obtener beneficios positivos, pérdidas o un beneficio nulo, pero en el largo plazo puede ajustar todos los factores. Por lo tanto, podemos obtener que a corto plazo o a largo plazo, en el fondo, se pueden ajustar los factores, por lo tanto, se puede generar un mayor beneficio. Entonces, la comparación de corto y largo plazo en el óptimo está dado
en esta gráfica. La condición de cierre: cerrará la empresa si es que el precio es menor al costo variable medio y si es que no produce a corto plazo con pérdidas iguales al costo fijo. Aquí hay un ejercicio, dice Rápido y Furioso es el único productor de bicicletas en una cierta economía. La función de demanda de bicicletas es la siguiente. El precio es igual a menos 45 dividido en 8Q más 2.750. Los costos totales de producción están dados por la relación de costo total igual a 1 dividido a 30 en Q al cubo menos 15Q cuadrado más 2.500Q. Entonces, encuentre la función de ingreso marginal e ingreso medio de Rápido y Furioso. Grafique. Rápido y Furioso vende 200 bicicletas. Determina entonces el precio de venta, costo marginal e ingreso marginal. Responda si se maximiza el beneficio económico de la empresa. Y finalmente calcule la cantidad y el precio de venta a la que puede ser vendida si su beneficio económico fuese nulo. Bien, tenemos entonces primero que el ingreso marginal es igual a 45 dividido en 4Q más 2.750, ¿sí? Que es la función que ya está despejada. El ingreso medio entonces 45 menos 45 dividido en 8Q más 2.750. Vamos a tener gráficamente, por supuesto, los 2.750. Y tenemos la gráfica al despejar en 200 y 305 respectivamente, con 1.625 y 1.085 en costo medio y en costo medio también. En B tenemos que Q es igual a 200, por lo tanto en la función de demanda, que es P igual a 45 menos 8 por 200 al despejar, más 2.750, nos va a quedar 1.625. El costo marginal, entonces ya sabemos que es la derivada del costo total dividido en la derivada de la cantidad, por lo tanto nos queda que es igual a 1,10 dividido en Q cuadrado menos 30Q más 2.500. El ingreso marginal entonces va a ser de menos 45 dividido en 4 por 200 más 2.750, nos va a quedar igual a 500. Entonces se maximiza la utilidad cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Reemplazando con una producción de 200 bicicletas, nos va a quedar que el costo marginal entonces es igual a 500. Y por otro lado, tenemos que si el beneficio económico es igual a ingreso total menos costo total igual a 0, vamos a tener que el costo medio total es igual al precio, vamos a tener 1 dividido en 30 por Q cuadrado, menos 75 dividido en 8Q, menos 250 igual a 0. Por lo tanto, esto en precio sería 1.029 y en una cantidad de 305 para encontrar el cantidad y precio de venta para el beneficio económico nulo. Y solamente hay que despejar la función. Bien, Y, existe... profe, disculpe, Sí, tengo una duda con ese ejercicio. No entendí bien cómo calcula el ingreso marginal. Yo pensé que sería igual al precio, pero son distintas. espérame un segundo porque hay que recordar que el ingreso marginal en este caso es distinto a lo que hacemos en competencia perfecta. Aquí tenemos que hablar, acuérdate que el ingreso marginal igual al costo marginal igual a 0 en condición de primer orden, pero tenemos que buscar la condición de segundo orden. Estamos hablando de la B, ¿verdad? Y sí, no me quedó claro de dónde sale ese ingreso marginal, esa función. Este Sí, es la que está arriba, 45, menos 45 dividido en 4Q, que aquí se reemplazan los 200 porque vendió 200 bicicletas, más los 2.750. Al despejar eso nos quedan 500.
Ah, no, es que según yo eso no lo dan en la premisa inicial. eh, ahí, creo que no lo dan. O lo tienen que dar si fuera un ejercicio Si fuera un normal. ejercicio se da, lo que pasa es que aquí tienes la diferencia con el ingreso marginal y el ingreso marginal medio, o el Ahí, ingreso ok. medio en el fondo, pero lo debiera dar, Ya. ¿sí? Entonces cuando lo da, tú tienes enseguida que el ingreso marginal es 45 menos 45,4, que eso lo debiera dar, que está asignado acá, ¿te fijas? Eso lo debiera dar el enunciado en el fondo. Ahí, ok. Gracias. Bien, entonces en el poder del mercado, la capacidad que tiene una empresa de cobrar un precio superior a su costo marginal se llama grado o poder de monopolio a la diferencia entre el costo marginal y el precio. Ahí tenemos el ingreso medio. Entonces, en relación al precio, cuanto mayor sea esta diferencia, mayor va a ser el poder del monopolio en la empresa. Además, cuanto más fuerte sea la posición del monopolista, mayor será el beneficio que será capaz de generar sin atraer competidores. Por lo cual, la magnitud de los beneficios del monopolio es otra medida, un poco más certera, del poder del monopolio que posee una empresa. Entonces está la relación entre precio y costo marginal, que la tenemos definida en esta función. Tenemos el ingreso marginal respecto a la cantidad, que es la derivada del ingreso total dividido en la derivada de la cantidad, lo cual se iguala al precio, más la cantidad por la derivada del precio dividido en la derivada de la cantidad, lo que finalmente va a ser igual al precio por 1 más 1 y la elasticidad. Tenemos entonces que el precio es igual al costo marginal respecto o dividido en 1 más 1 dividido en la elasticidad que existe. Entonces tenemos que el índice de Lerner dice que es igual a precio menos costo marginal dividido en P, igual a 1 dividido en elasticidad. Entonces el valor del índice de Lerner varía entre 1 y 0, o entre 0 y 1. Cuanto mayor es L, mayor es el poder del monopolio. Entonces, si la elasticidad es elevada, el margen será pequeño. Si NQP es baja, el margen será grande. Ahí tenemos gráficamente lo que ocurre con este índice. Cuanto más elástica sea la demanda, el precio se aproxima más al costo marginal. ¿Sí? Por tanto, aquí podemos ver ese efecto respecto de las elasticidades de las curvas que estamos viendo. Bien, ¿existen dificultades en utilizar el índice de Lerner en las políticas del Estado? Según una pregunta de análisis para que le den una vuelta. Ahora, existen algunas barreras de entrada que dificultan la entrada de nuevos competidores. Existen barreras técnicas en el control de los factores de producción y economías de escala en ciertos monopolios naturales, por ejemplo, en la tecnología. Y existen barreras legales en investigación, desarrollo e innovación. Por ejemplo, monopolios legales como, decíamos anteriormente, las patentes, las licencias exclusivas, los derechos de autor o las concesiones del Estado. En el monopolio natural sucede cuando las economías de escala son de tal magnitud que una única empresa es capaz de satisfacer toda la demanda de forma más eficiente que un grupo de empresas en competencia. Tiene una estructura con altos costos fijos, costos marginales constantes, fijos y pequeños. Aquí ponen una hidroeléctrica porque efectivamente es un buen ejemplo también de monopolio natural respecto de la entrada de competidores a mercado. Respecto a monopolio natural, los más comunes son los que se dedican al suministro local de servicios, por ejemplo, agua, gas, electricidad, servicios de llamados locales o televisión por cable. Aguas andinas, por ejemplo, es un buen ejemplo de un monopolio natural respecto del consumo de agua. Existe también la discriminación de precios, que es cuando una empresa cobra precios distintos a cada uno de los consumidores por un mismo bien o servicio. La empresa solo puede discriminar precios si es capaz de lograr que los consumidores paguen por encima del costo marginal. Y la empresa debe tener algún tipo de poder en el mercado del bien o servicio, de lo contrario, solo podrá comprar
cobrar, perdón, el precio competitivo. Para ello, la empresa debe tener capacidad de conocer o inferir de alguna manera diferencias en la disposición de pagar de los consumidores. Y hay tipos de discriminación de precios, por ejemplo, de primer grado, cuando hablamos de precios máximos; de segundo grado, cuando hablamos de volúmenes de compra; y de tercer grado, cuando hablamos de separación de mercado. Algunos ejemplos acá, por ejemplo, en precios máximos, tenemos sin duda alguna Aguas Andinas, como tú planteabas, porque ellos son los que ponen el precio y pueden cobrar un precio máximo sin mayor problema, que todos pueden pagar. De segundo grado, con volúmenes de compra, tenemos organizaciones que discriminan precio, por ejemplo, que esto alguna vez también lo conversamos, los supermercados mayoristas, por ejemplo, que generan precios distintos o más económicos de acuerdo al volumen de compra que se puede generar. Y por separación de mercado, sin duda alguna, hay separaciones de mercado geográficamente en Chile, por ejemplo, acá en Santiago. Por supuesto que hay empresas que cobran distinto en el sector oriente que en el sector poniente por un mismo servicio. Respecto a la discriminación de primer grado perfecta, el monopolista cobra a cada comprador su precio máximo. El monopolista extrae todo el excedente de los consumidores, por ejemplo, una consulta médica privada. Entonces aquí está el excedente del productor, que finalmente se come, entre comillas, ¿no?, el excedente del consumidor, porque cobra finalmente todo lo que el consumidor está dispuesto a pagar. La de segundo orden o segundo grado, la discriminación de precios por volúmenes de compra. Se fijan precios por tramos en función de las cantidades consumidas por el cliente, por ejemplo, las tarifas telefónicas o descuentos por volúmenes de compra. Entonces tenemos que la demanda se va generando por bloques dependiendo del nivel de compra que se genere. Y la discriminación de tercer grado consiste en aplicar precios distintos en diferentes mercados y grupos de consumidores. Los mercados entonces deben ser separables, se necesita evitar la reventa entre distintos tipos de consumidores. Aquí un buen ejemplo es el descuento a estudiantes. Ustedes tienen descuentos específicos en algunos mercados que no tienen aquellos que no estudian. Entonces el precio 1 es mayor al precio 2, se cobra el precio más alto al grupo con curva de demanda más inelástica. Respecto a la discriminación de tercer grado o la maximización de beneficios, dos grupos o submercados con distintas curvas de demanda, donde P sub 1 y P sub 2 son los precios cobrados a cada grupo de consumidores. Entonces el costo total, en donde tenemos que es igual a la suma del costo sub 1 más la cantidad sub 2, el costo total de la empresa entonces será la suma del precio 1 por la cantidad 1 más el precio 2 por la cantidad 2 menos el costo total. Entonces tenemos las condiciones de primer orden y las condiciones de segundo orden. En consecuencia, el ingreso marginal 1 es igual al ingreso marginal 2, que termina siendo igual al costo marginal. En la discriminación de tercer grado, se muestra en el gráfico la situación del monopolio que discrimina los precios en dos mercados. Podemos ver aquí que efectivamente hay diferencias respecto del precio del grupo 1 y respecto al precio del grupo 2, pero finalmente se genera una curva sumatoria del costo marginal. Entonces, en la discriminación de tercer grado, en el óptimo, se debe cumplir que el ingreso marginal 1 es igual al ingreso marginal 2, igual al ingreso marginal que se iguala finalmente al costo marginal. De no cumplirse esta condición, el monopolista venderá en aquel mercado que posea un mayor ingreso marginal, puesto que le significará un mayor ingreso por la última unidad producida y vendida, y se observa en el gráfico que el monopolista cobrará un precio mayor en aquel mercado que tenga una curva de demanda menos elástica o más inelástica. Hablamos entonces del ingreso medio o curva de demanda 1. Tenemos por lo tanto que en este caso el precio 1 es mayor al precio 2. Otro análisis respecto de los vales de descuento y devoluciones. Los productores de alimentos elaborados o algunos bienes de consumo suelen ofrecer vales que permiten a los consumidores
comprar el producto con descuento. ¿Por qué ofrecen las empresas estos vales? ¿Por qué no bajan simplemente el precio del producto y se ahorran así los costos de la impresión y recogida de vales? La indicación es que los vales son un instrumento para practicar la discriminación de precios. Esto permite que puedan generar una baja de precios, entre comillas, disfrazada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando vemos que en las tiendas de retail aparece, o en los supermercados de pronto, dice un precio más bajo, voy a inventar, 1.490 con tarjeta y 1.790 sin tarjeta. Ahí tenemos algo similar a los vales, pero que estamos hablando finalmente de discriminación de precios, utilizando la tarjeta determinada como instrumento para eso, ¿no? Bien, la multinacional de la energía, Tesla Power, instaló una planta generadora de electricidad para abastecer a Isla de Pascua como proveedor único. La demanda mensual por electricidad en la isla se presenta por la función Q igual a 30.000 menos 100P, en que la demanda está expresada en unidades de kilowatt por hora y el precio del kilowatt por hora. Los costos variables de producción de la generadora son costo total igual a 0,001 Q al cuadrado más 70Q. Además tiene gastos fijos de administración por 250.000 y un retorno legal del 10% anual sobre el capital invertido, que totaliza 500.000 adicional al mes. Nos pide determinar la producción de equilibrio monopólica, calculando la utilidad del monopolio y graficando el equilibrio. Determinar el índice de Lerner. El gobernador de Isla de Pascua, acogiendo el clamor de los isleños, dictamina que se debe regular el precio, con un precio fijo igual al cruce de la demanda con el costo marginal. Demuestre que este precio no es sostenible en el tiempo. Después de una negociación, se pacta un precio regulado que corresponde al cruce de la demanda con el costo total medio. Calcule entonces el equilibrio, determine la utilidad de la empresa y grafique el nuevo equilibrio. Bien, sabemos entonces que el equilibrio en monopolio es el costo marginal igual al ingreso marginal. Tenemos que funciones de 300 menos 0,01 Q igual al ingreso total, que es igual a P por Q, que sería igual a 300Q menos 0,01 Q cuadrado. Tenemos entonces que el ingreso marginal va a quedar igual a 300 menos 0,02 Q. Al igualar el costo marginal con el ingreso marginal, nos va a quedar que 0,002 Q más 70 es igual a 300 menos 0,02 Q, lo cual va a quedar igual a 10.454,55 con un precio de 195,45. Entonces, la utilidad del monopolio será de 195,45 por 10.454 menos 0,01 por 10.454 cuadrado más 70 por 10.454 más 750, que son las funciones en donde tenemos incluidos los costos. Entonces tenemos que el punto de equilibrio está en 10.000, para hacerlo simple, y con un precio de 200. O que en realidad son 195 con una cantidad de 10.454. Aquí abajo está calculado el índice de Lerner. Ya sabemos que el precio es 195,45, entonces el costo marginal, que ya sabemos que es igual a 0,002 Q más 70, lo igualamos, reemplazamos la cantidad, nos va a quedar 90,91, y el índice de Lerner entonces es 195 menos 90,91, que es el costo marginal, dividido en el precio, será 0,53. La empresa generadora funciona con pérdidas, el precio fijado no es sustentable, dado que se despeja la utilidad total, que es el ingreso total menos el costo total, nos va a quedar por menos 3,82, por lo tanto hay pérdidas. Y finalmente
La última pregunta era, después de una negociación, se pacta un precio regulado que corresponde al cruce de la demanda con el costo total medio. Calcule el equilibrio, determine la utilidad de la empresa y el nuevo equilibrio. Tenemos entonces que el precio es igual al costo total medio. Nos va a quedar entonces 300 menos 0,01 Q igual a 0,001 Q más 70 más los 750 dividido en Q. Eso nos va a quedar igual finalmente a 4042. Entonces se descarta la cantidad, el nivel de producción inferior al equilibrio monopólico inicial. Con cantidad sub 1 se calcula el equilibrio, que es el precio igual a 300 menos 0,01, sería 131,33. La demanda y el costo medio, que se igualan a 0, y nos estaría dando el nuevo punto de equilibrio. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Mi profe va a subir esta clase igual, ¿cierto? Sí, la voy a subir ahora, terminando. La vamos a esperar que cargue y la subimos. Bien, vamos a dejar hasta acá entonces. Monopolio y política económica lo veremos en las próximas clases. El lunes vamos a hacer un repaso para la prueba que se tiene que dar el martes. Así que cualquier duda la seguimos conversando durante la semana. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, gracias, que esté bien igual. Chao, profe, igual.